This meeting is being recorded. Uy, qué susto. Sí, esto es una nueva versión que añades. Buenos días, estamos en Arder Festival en su edición El Paso y hoy estoy muy emocionada porque cuento con la presencia de una persona que lleva una enorme trayectoria trabajando, observando, estudiando desde diferentes puntos de vista a los cetáceos. Ella es Mar Palanca, es bióloga marina especializada en conducta evolutiva y comportamiento de los animales no humanos y además es cofundadora del colectivo y empresa Madre Agua que se dedica al avistamiento de cetáceos de una forma excelente en sus prácticas con estos seres vivos. Buenos días para mí, Mar, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y bienvenidos y bienvenidas los que acudan a esta reunión por diferido. ¿Cómo estoy? Estoy bastante bien en las 17:14 en España. En Colombia debes estar a las 10:15, ¿verdad? Y bueno, también con muchas ganas de esta reunión para ver qué surge de esta interacción. Por primera vez, hay que decir que es la primera vez que vamos a hablar en persona, entonces va a ser también todo muy fluido porque no está nada guionizado ni preparado, entonces pues es con muchas ganas. Totalmente. Mar, ¿cómo comienza tu interés por los cetáceos y además desde esta aproximación tan ética y tan desde la curiosidad y la escucha? Bueno, yo creo que biología nunca fue una opción principal o no como un estudio técnico, siempre hubo una curiosidad por, en general, las formas vivas y los animales, una inquietud y también mucho amor por esos seres con los que compartimos el planeta. Siempre quise estudiar teatro, no se pudo estudiar teatro, entonces biología era una carrera que estaba ahí, que me permitía abrir más campo de visión en lugar de cerrarlo. Es el estudio más bonito que creo que se puede hacer, que es el estudio hacia la vida, hacia todas las formas, bueno, no todas porque hay millones y no se podrían estudiar todas, pero sí es una carrera que te da las herramientas para tener un enfoque menos centrado en el humano y más pensando desde las trayectorias de las historias de los seres que viven en este mundo. Y eso a mí me apasionó mucho y me sigue apasionando porque me permite entender el mundo más allá de las imágenes que vemos cada día de él, ¿no? Cuando vemos un ave, vemos esa paloma, estamos viendo una foto de una paloma y en realidad esa paloma nos está contando una historia que viene desde muchos millones de años atrás, que eso es en general a mí lo que me interesa más de esta carrera. Y bueno, en el tema de los cetáceos, pues fue casi de casualidad. Yo terminé en Colombia también con una beca de casualidad, de rebote. Todo en la vida a veces es de rebote, ¿no? Vas por una cosa y terminas en otra. Y el hecho, las ballenas al final es una excusa para trabajar en el mar, que me parece que es un medio fascinante de estudiar y explorar y de vivirlo. Y es un amor a primera vista si te gusta estas cosas del mar, el contacto con un animal como los cetáceos. Creo que, no sé si has tenido la oportunidad de verlos en Colombia. Sí. He ido varias Bueno, veces. y vienes de Canarias. En Canarias, pues es, por cierto, el lugar junto con las Azores, ¿no?, de toda Europa donde podemos ver la mayor diversidad de cetáceos. Entonces son privilegiados también en las islas. Y creo que son animales que no dejan indiferentes a nadie y que son portadores de historias. ¿Sí? Entonces creo que nos enseñan solamente ese contacto, aunque sea un minuto de verlos y observarlos, ya nos está contando una historia que nos deja muy intrigados también. Cuando te escucho hablar me siento muy identificada porque yo sí estudié teatro, pero igualmente lo he
vinculado con otras disciplinas, con la psicología, con ahora todo mi pasión por el medio ambiente, que ya tengo unos años, ¿no? De tratar de aprender, etcétera. Y me parece muy interesante cómo ahí hay algún tipo de vínculo que es bastante frecuente, de esa curiosidad por, por la vida nos puede llevar a conectar desde la expresión más humana o acercarnos, como me pasó a mí, que me agoté un poco de que todo girara en torno a los seres humanos y entonces empecé a querer enterarme de otras historias, de otras formas de vivir y de estar en este planeta. Cuando hablas de historias, que me encanta, es que las ballenas son portadoras de historias. ¿Qué historias te parece que es importante que escuchemos acá sobre las ballenas? Bueno, yo creo que ponerlo en palabras sería un ejercicio, creo que limitado y Ujú, complicado, ¿no? Porque finalmente cada palabra que usemos va a ser una decisión que está dejando afuera otras posibilidades, ¿no? Y en el caso de las ballenas, eh, para mí una de las historias que nos traen cada día es una historia sobre la conciencia. Las ballenas son animales, los cetáceos en general son animales con capacidades, lo que llamaríamos intelectuales, o sea, inteligencia muy grande. Y cuando estás con ellos, sí sientes que son animales con una conciencia. Y el hecho de hacer este ejercicio de ponerte o tratar de ponerte en la piel de ese animal y pensar en su propia conciencia, ya te genera un montón de relatos de cómo será tener este cuerpo, cómo será vivir en este medio y más aún ahora con las condiciones cambiantes que estamos viviendo a causa del calentamiento global y del cambio climático en general. Entonces, eso, en el ojo de la ballena hay una conciencia detrás que nos resulta muy familiar. Tú puedes conectar, la ballena es un animal y en general los mamíferos, o no solamente los mamíferos, los animales que tienen una conciencia o que tienen esa autoconciencia, tienen la capacidad de mirar más allá del ver y están también de alguna manera siempre con un pensamiento seguramente que nosotros no podemos llegar a entender, y el hecho de no poderlo entender pero saber que existe es lo que nos genera esta intriga, o al menos esto es en mi visión personal, y nos genera estas preguntas, ¿no? De cómo está viviendo el mundo, la realidad de este animal que vive, que es tan grande, que vive en un medio acuático, que no puede ver prácticamente debajo del agua, pero que en cambio puede escucharlo todo, que tiene una capa de grasa que le permite vivir tanto en 3 grados bajo cero como en 30 grados, que tiene relaciones muy fuertes con sus próximos. Entonces, bueno, pues son animales con los que conectas muy fácilmente. Y desde un punto de vista, porque veo que tu perfil es muy completo, es el interés filosófico y también la formación técnica, desde un punto de vista técnico de lo que ya conocemos, ¿qué podemos decir sobre los cetáceos, en este caso, que migran en el Pacífico colombiano y que en realidad también pasan por Canarias? ¿Qué podemos decir en términos de su capacidad, su conducta emocional, su conducta sensible? Bueno, ahí hay muchas preguntas, ¿no? Empezamos por lo que sería un cetáceo, ¿no? Para los que no son tan próximos a estos términos. Los cetáceos son animales originalmente terrestres, es decir, es un grupo que tiene el origen en tierra. De hecho, su pariente más cercano serían los hipopótamos. Los cetáceos pertenecen al grupo donde están las vacas, están los cerdos, lo que son los artiodáctilos. Entonces, digamos que son animales que en sus orígenes se alimentaban, escuchaban, sentían lo que es el medio terrestre. No entendemos muy bien cuáles fueron lo que se llaman las presiones evolutivas, es decir, qué necesidades surgen
para que un linaje de estos artiodáctilos vaya cada vez más al medio acuático, finalmente al marino, y termine siendo totalmente dependiente de este medio, que es algo muy particular que solamente ocurre en el grupo de los cetáceos y en el grupo de los sirénidos, que son los dugongos y los manatíes, los sirénidos, que son los dos únicos grupos de mamíferos que son completamente acuáticos. Porque si pensamos en las focas o pensamos en los osos polares, sí son animales que tienen contacto con el agua, pero se caracterizan porque siempre, pese a que puedan alimentarse o viajar por el agua, terminan la vida reproductiva en tierra. Y esto es la gran diferencia entre lo que son leones marinos, los animales mamíferos acuáticos o semiacuáticos, con los que son completamente acuáticos. Entonces, yo creo que esta dependencia y esta relación con el agua tan extrema los hace animales muy interesantes porque desarrollan o tienen que adaptarse a un medio que es tan diferente al aire, aunque pensemos que es una tontería, ¿no? Como el agua o el aire, pero vamos a pensar simplemente con algo muy necesario que es la respiración. Como mamíferos estamos obligados a respirar y nosotros tenemos por suerte una respiración que se llama automática, ¿no? No tengo que estar pensando en respirar pese a que la puedo controlar. En el cambio, los cetáceos van a tener que estar pensando en esa respiración, ¿no? Entonces, el hecho de vivir en un medio donde el acceso a algo tan preciado como el aire no es así tan fácil, sino que tengo que obligarme a subir a la superficie, esto les va a generar todo un cambio de rutina vital prácticamente que en otros animales, en los terrestres, pues no ocurriría. Y yo creo que entendiendo un poco esa necesidad de respirar de los cetáceos, vamos a entender un poco mejor su comportamiento y también su ecología. Entonces, el hecho de vivir en el medio acuático, por ejemplo, les permite ser animales mucho más grandes, ¿sí? Porque la gravedad actúa sobre ellos de una manera diferente. Una ballena azul, por ejemplo, que puede llegar a pesar 200.000 kilos, si ese mismo animal lo sacáramos a tierra, la gravedad tal como actúa en la tierra haría que se pudiera colapsar el propio animal del peso que tiene. Y por eso no hay un animal en la historia de la Tierra que pese tanto como una ballena azul o un rorcual común, ni siquiera los dinosaurios, porque nuestro medio terrestre tiene ciertas limitaciones. Entonces, van a existir cosas que no ocurren en el medio terrestre, en ese medio acuático, porque van a poder crecer más los animales, van a tener que dispersarse más, entonces tenemos animales que están muy dispersos en el caso de las ballenas azules, por ejemplo, porque son tan grandes que no podrían compartir muchos espacios en común. Y también tenemos otras estrategias que son justo lo contrario, que son animales que tienen relaciones sociales fundamentales para la supervivencia del grupo, donde tenemos estructuras complejísimas, como en el caso de las orcas, por ejemplo, donde son linajes matrilineales, donde las abuelas son las responsables del aprendizaje de los niveles de abajo, ¿no? Y que se dan cosas como la menopausia, que es un fenómeno natural que es muy escaso en el reino animal y se dan muy pocas especies, o al menos que sepamos, y que normalmente está ligado al papel que tienen las mujeres más allá de la reproducción. Es decir, cuando en un grupo animal tenemos un papel de la hembra del cual depende la supervivencia del grupo, ahí se entiende que el animal pueda sobrevivir más allá de su capacidad reproductiva, porque en biología somos muy crudos y en general decimos que la finalidad de la vida es la reproducción. Y esto no hay duda, ¿no? Entonces todo gira en torno a la reproducción, por más que nosotros filosóficamente le busquemos otro sentido a la vida, como la felicidad, el conocimiento, la tranquilidad, la paz interior, lo que sea, en la biología realmente es reproducirse. Entonces, entender por qué hay animales que no se reproducen y siguen vivos y pueden vivir 30, 40 años más, es algo casi que no se puede explicar, excepto que esas hembras de verdad tengan un papel clave para que los hijos, las hijas, las nietas, nietos sobrevivan. Entonces, bueno, ahí hay un montón de comportamientos de los cuales podríamos estar hablando horas. Nosotros habías hablado de los animales migratorios, ¿no? Los cetáceos no todos son migratorios, todos se desplazan, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que ese medio marino es un medio sin fronteras, que es algo también muy distinto a los medios terrestres, ¿no? Y vamos a tener animales que tienen rangos de vida que pueden ser de más de 8.000 kilómetros.
Por ejemplo, las ballenas jorobadas que visitan la costa del Pacífico son animales que se alimentan en la Antártida y tienen que llegar a las zonas tropicales que están a más de 8.000 kilómetros para reproducirse. Entonces, en ningún caso, ni siquiera en la migración de los ñus, estos desplazamientos son posibles. Siempre van a existir normalmente fronteras, una cordillera montañosa o un desierto que ya genera una barrera para el individuo. Y en este caso no, tenemos animales que no tienen tampoco que pasar por el aeropuerto y presentar el pasaporte, ¿no? Y pueden cruzarse los océanos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y eso bueno, pues marca mucho la diferencia con otros seres. Qué hermoso la cantidad de aspectos de los que has hablado que puedo conocer ya, y sin embargo la forma en la que lo pones cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Como esta cuestión de las fronteras, que de hecho una de mis grandes, en ese sentido, preocupaciones es cómo las carreteras han fragmentado y impiden esa movilidad, ese intercambio de territorios que es tan importante, y que es cierto que en el mar no tienen ese problema, tienen otros, ¿no? Tienen ¿Cuál es muchos otros. Tienen muchos otros, tienen muchos, efectivamente. ¿Cuáles son para ti los mayores problemas que de hecho te parece que tendríamos que conseguir atajar en estos lugares, tanto en Vallasolano como en Canarias? Bueno, yo creo que como en todos los conflictos que vivimos actualmente, siempre existe el gran conflicto global, ¿no? Que también es a medio largo plazo, y luego existen estos conflictos locales que afectan de inmediato, ¿no? Entonces, si empezamos desde lo pequeño, un problema que tenemos en común tanto en las Canarias como en la zona costera de Bahía es el tráfico de las embarcaciones. No sé si recuerdas, en Canarias hay un fotógrafo muy famoso que se llama Francis Pérez, que tomó la fotografía me parece que era de un cachalote, si no recuerdo mal, o una ballena piloto que tenía esta cola completamente seccionada. Seguramente se Calote. decía, sí, que en principio sería la propela de un barco que podría haberlo producido. Había también la discusión que podría ser mordeduras de tiburón, pero en cualquier caso, de hecho, el tráfico marino es uno de los graves problemas actuales de que se puede ya regularizar, ¿no? Tú puedes regularizar qué zonas son para el tráfico marítimo, qué zonas para el descanso, y por qué zonas están pasando los animales para que los barcos no pasen o no crucen en el mismo tiempo que los cetáceos. Las mismas embarcaciones que también pueden producir colisiones pueden también producir lo que se llama la contaminación acústica, que es un grave problema para los animales que dependen tanto del sonido. No solamente las embarcaciones, sino también lo que sería plataformas petrolíferas que utilizan el fracking, o también las pruebas nucleares, armamentísticas, están muy ligadas al tema de los varamientos en masa de los cetáceos, porque afectan directamente al sistema auditivo de los animales, y esto puede generar o bien lesiones en el aparato auditivo, desorientación, estrés, que puede desencadenar en enfermedades inmunitarias que derivan en la muerte de los animales. Entonces, este es, por un lado, el gran problema, que sería el tema de sonido, contaminación acústica y colisiones. Luego tenemos un grave problema a nivel mundial, que es el conflicto que nos lleva a la sequía, a la falta de recursos, que es el tema del calentamiento global. En el caso de los cetáceos es un grandísimo problema. Bueno, yo creo que para todos es tremendo, pero tenemos especies que dependen completamente de la formación de hielo y deshielo de las zonas antártidas y árticas. Entonces, por ejemplo, lo que son las ballenas, que serían los animales barbados, las ballenas jorobadas, la azul, el rorcual común, muchas de las poblaciones dependen del alimento que se forma gracias al deshielo. Entonces hay un proceso muy bonito en las zonas donde hay hielo, y es lo que se llama el boom de materia orgánica, y es que cuando se forma el hielo, por ejemplo, en la Antártida, el hielo no es un elemento compacto, sino que tiene unos canales, y en esos canales queda atrapado material orgánico. Cuando se deshiela,
se suelta todo este material y genera un boom, ¿no? De repente, donde no hay nada, hay muchísimo. Y este haber muchísimo genera un efecto dominó en lo que es la cadena alimenticia, o la red alimenticia mejor, que permite que animales tan grandes se puedan alimentar de más de 1 tonelada al día de alimento. Si no se produce el hielo, vamos a dejar de tener esas cantidades de krill o de pequeñas sardinas o peces, y también van a cambiar las fronteras naturales del agua. Entonces, por ejemplo, lo que son las corrientes, que son fronteras naturales para muchas especies invasoras o que serían invasoras, están aisladas. Por ejemplo, lo que es la Antártida está rodeada de una corriente muy fría donde no pueden entrar ciertas especies. Si se rompe esta barrera, van a empezar a entrar especies que van a competir con el alimento de los cetáceos, que van a ser menos nutritivos y que pueden desencadenar, pues, en efecto dominó, pues la mortalidad de los animales por desnutrición o por falta de lo que sea. Por supuesto, también el cambio de las aguas va a afectar a la migración de los animales y a la disponibilidad de alimento en todos los océanos, tanto para los otros animales como para nosotros. Entonces, el reto a largo plazo sería pues un reto muy grande, y yo creo que es el que nos enfrentamos cada día, y está en todo y nos afecta a todos y a todas. Absolutamente. Y cómo de evidente es que somos uno, en el sentido de que los procesos no se pueden dividir y considerar que algo va a afectar en un lugar y no va a tener un efecto dominó en el resto. Es bastante como evidente cuando lo explicas, cómo unos procesos van a ir afectando a otros, y luego tenemos la cuestión para mí de cómo estas especies que son claves en los ecosistemas, el increíble impacto que tiene que sean vulneradas, como especies paraguas las llaman también, ¿no? Sí, O sí, sombrillas, ¿no? sombrilla. Que entiendo que muchos de los animales que pertenecen al grupo de los cetáceos lo serían. Exactamente. De hecho, por varias razones, en el grupo de los cetáceos dividimos lo que son las ballenas, que ya he comentado un poco, que son los animales barbados. En lugar de tener dientes, son barbas, que son unas estructuras que están hechas de queratina, como nuestras uñas o el pelo. Y estos animales se caracterizan por ser animales masivos, gigantes, que por el contrario se alimentan de animales muy pequeños. Y a través de este alimento, que es muy pequeño pero muy abundante, logran crecer a tamaños enormes. Por otro lado, tenemos lo que sería el grupo de los cachalotes, los delfínidos, las marsopas, que son animales con dientes y que son cazadores. Entonces, el hecho de tener dientes o el hecho de tener barbas divide a los dos grupos y hace que tengan características de comportamiento, de tipo de grupo, migraciones, ecología, muy diferentes, pero que, sin embargo, ambos grupos se caracterizan por regular los ecosistemas. Por un lado, lo que son los cetáceos con dientes suelen ser depredadores tope. Depredadores tope quiere decir que muy pocos de ellos tienen otros depredadores frecuentes, y esto hace que regulen mucho las poblaciones de animales que quedan abajo de la cascada alimenticia. En el caso de los cetáceos masivos, de las ballenas, además de tener este efecto de, pues, regular las poblaciones de otros animales más pequeños, tienen un efecto muy importante en lo que sería la redistribución de nutrientes en zonas como los polos. ¿Y qué significa redistribuir? Pues significa que un animal con este peso, con este volumen, que vive en un área, no está en esa área. Hemos dicho que el agua no tiene fronteras. Sin embargo, en el agua son naturales lo que son las capas, que son fronteras naturales para el agua, que tienen que ver con la fisicoquímica del agua. Entonces sabemos que el agua más caliente es menos densa que el agua fría, entonces el agua caliente va a estar arriba y la fría abajo. Y esas son fronteras naturales que a las ballenas no les afecta en este caso, ¿no? Porque las ballenas se van a mover por la columna de agua libremente. No hay una frontera física.
Entonces la ballena, cuando se está moviendo, está redistribuyendo nutrientes de zonas donde no son abundantes, por ejemplo, zonas de 200 metros de profundidad, 300 metros de profundidad, porque son zonas donde la luz no llega con mucha intensidad, y en esta zona, por ejemplo, no podría haber productividad primaria, no hay algas. Y si no hay algas, pues hay mucha menos cantidad de peces y toda la cadena que va después de las algas estaría un poco pues en stand-by. Las ballenas lo que hacen es, se alimentan en una zona donde hay mucha cantidad de organismos y van a defecar, por ejemplo, o se van a morir en zonas donde no llega el alimento. Y esta redistribución de nutrientes es fundamental para muchísimas zonas del planeta donde ya está estudiado que la cantidad de nutrientes que aporta una ballena, solamente por el hecho de hacer sus funciones vitales, es más importante que la de nutrientes que aporta un río o dos ríos a todo el golfo donde desembocan. Entonces a mí estas cifras a mí me parecen como muy notables, ¿no? Como que a veces pensamos lo que tú decías, pensar en aislamiento porque tenemos esa limitación como humanos, una limitación que es espacial y es temporal, de ahí que nosotros pensemos que los efectos son aquí y ahora, y nos cuesta mucho pensar en el pasado y pensar en el futuro, o al menos en largos periodos de tiempo. Y bueno, hay que recordar que la Tierra es un sistema, y cuando hablamos de sistema quiere decir que está compuesto de elementos interconectados cuyos efectos son compartidos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito esto, la importancia. Absolutamente. Mar, ¿a ti qué te parece el cautiverio de cetáceos? ¿Cuál es tu visión en el cautiverio? Que es un tema en Canarias también candente porque, bueno, tenemos uno de los mayores centros del mundo actualmente con especies cautivas, entre ellas cetáceos. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo en el cautiverio y mucho menos en la exhibición, cuando la exhibición parte principalmente del propósito del entretenimiento, ¿no? De entretener, del mismo modo que no estoy de acuerdo con los toros o no estoy de acuerdo con los zoos que son exhibicionistas. Me parece que además el cautiverio de cetáceos en este caso, en este momento, es muy difícil de justificar. Así como en los zoológicos muchas veces se trata de justificar cautiverio de animales como los guepardos, los linces, de los grandes felinos que están en peligro de extinción, como que las poblaciones están muy reducidas, y los zoos alguna vez se ponen la etiqueta de que son conservacionistas en el sentido que están haciendo un banco de genes para poder utilizarlos después en aumentar la diversidad genética de los animales, cruzando un animal de aquí con otro de allí. En el caso de los cetáceos, la realidad es que las especies que están en cautiverio son especies relativamente comunes en el medio natural. Por ejemplo, el delfín nariz de botella es un delfín que está pues, abiertamente en todos los mares, y se tiene normalmente en cautiverio porque es fácil de tener en cautiverio. No se tienen especies de las cuales se conoce muy poco, hay que estudiarlas mucho, necesitamos entender por qué está disminuyendo la diversidad genética y por lo tanto tengo un animal para poderlo estudiar, que también sería reprochable, ¿no? Porque también la ciencia, muchas veces en lo que es la ética de la ciencia, te cuestiona esto, ¿no? Hasta dónde nuestra necesidad o nuestro querer saber afecta a los demás organismos y qué límites debemos o podemos poner. Nos quedamos con las ganas de conocer qué le gusta más al delfín, en la pizza con queso o sin queso. Pues nos quedamos con las ganas, porque realmente muchos de los experimentos que hacen con animales en cautiverio pues van por estas líneas de hacerse preguntas que tienen que ver con pues, nuestra necesidad de conocer las cosas. Entonces, como te digo, yo no estoy de acuerdo, y habrá mucha gente que diga que los zoos o los acuarios permiten al gran público conocer y que entonces a través del conocimiento uno se puede enamorar, y si se enamora está fomentando la conservación. Pero yo creo que, pues no sé, deberíamos hacer un estudio de cuánto ha aumentado el interés por la conservación gracias a las exhibiciones de SeaWorld o del Loro Parque, por ejemplo. Efectivamente, porque dice, para mí mencionas algo muy importante, que es además qué tipo de relación se propone, ¿no? en estos medios. ¿Es una relación de igual a igual? ¿Es una relación de curiosidad? ¿O es una relación donde nosotros que tenemos el poder vamos
observamos conductas que no son naturales, que han sido entrenadas en muchos casos además por medios que son violentos, como por ejemplo el hambre, ¿no? Crear una operación motivacional de hambre para que el animal haga lo que yo quiero que haga. Es decir, no es como que uno viene a la horca y le dice, mm, ¿te apetece dar un saltito ahora a las 3:15 de la tarde? Si no te apetece, no pasa nada, ya vemos mañana, ¿no? Más allá del espacio, bueno, en fin, toda la cuestión. La verdad es que yo estoy bastante activista en ese sentido, porque me parece increíble que en el 2022 todavía tengamos este tipo de prácticas aberrantes. Pero si lo pensamos con perspectiva, la verdad es que en el siglo pasado teníamos un zoológico de personas, ¿no? Así es. Entonces creo que a mí me ayuda a pensar dónde estamos situando al otro. Es situarlo como un objeto que hace cosas para nosotros y que pues, nos divierte, que haga que haga ciertas cosas. Lo que pasa es que ese otro, que me parece que es muy fácil que pongamos a los animales no humanos como grupos, ¿no? Como los leopardos. Bueno, pero espere, es que cada leopardo es diferente. Es que en realidad cada leopardo tiene una personalidad, los animales no humanos tienen humor, es decir, tienen momentos en los que están más propensos a ciertas cosas, momentos en los que están más propensos a otras, como que la propia percepción que hacemos sería parecido a cuando decimos, que de hecho por eso forma parte del prejuicio y de la discriminación, ¿no? Los chinos. Los chinos, no habrán chinos, ¿no? No habrán personas diferentes con pensamientos, con actitudes, dentro de personas nacidas en China, ¿no? Me parece que hay algo parecido con eso y te quería preguntar si en tu experiencia has tenido relaciones significativas con una o varias de estos animales no humanos, más que como hablar solamente de la globalidad. ¿Cómo han sido tus experiencias particulares? Bueno, eso es una pregunta muy complicada porque es que haces preguntas muy complicadas. No sé si te has dado cuenta. Sobre No. todo si eres una persona que no, o sea, que yo en mi caso me considero que tengo una mente un poco pulpo, un poco en raíz, como en modo de raíz, ¿no? Que tiene muchas vertientes y dar una respuesta concreta a mí me cuesta mucho porque soy consciente de que no es significativo ser concreto en este caso. Entonces, bueno, primero, darte una respuesta sobre si yo he tenido una relación significativa con algún animal es bastante antropocéntrico, porque sería cómo yo interpreto esa relación con los animales, ¿no? Porque realmente cómo los animales interpretan mi presencia en el mar o cómo interpretan que yo pueda estar con una lancha tomándoles fotos o grabando cómo cantan, eso es una experiencia completamente distinta a la experiencia que yo tengo. Para mí, sí he tenido experiencias significativas con los cetáceos, muchísimas. Yo diría que cada día salir al mar es una experiencia distinta. El ejercicio que tienes que hacer de humildad cada día, porque es un animal que tiene su ritmo y cada animal, pues hay animales que tienen, como tú decías, más ganas de lucirse, que son más tímidos, otros que son muy erráticos y van pues dando tumbos uno por aquí, otro por allá. Y cada día tú tienes que adaptarte porque al final estamos trabajando también dando un servicio al público, ¿no? La gente quiere disfrutar lo mejor de la mejor manera posible de esa experiencia y tú como persona que por una parte estás en contacto cada día con estos animales y por otra parte estás en contacto con humanos y te están haciendo preguntas enfocadas en el humano, ay, ¿por qué está saltando? O porque, mira, está saludando, está diciéndonos hola, ahora está bailando para nosotros. Estás todo el tiempo moviéndote entre la experiencia humana que están teniendo estas personas que te acompañan y la experiencia que tú estás teniendo directamente con los animales. Entonces, tener ese trabajo es muy dual porque además las emociones que se generan a veces están en conflicto
y tienes que estar recordándote todo el tiempo el propósito de por qué estás haciendo esto, porque muchas veces, claro, somos biólogos y al final trabajar con turismo también tiene un impacto y tratas de hacerlo de la mejor manera posible, pero también sabes que la gente tiene una expectativa y tienes que también cuidar esa expectativa, cuidando a la misma vez de los animales y de ti misma. Entonces, sobre relación significativa, como te digo, casi todos los días, porque además cuando ya conoces las dinámicas de los grupos, por ejemplo, o conoces qué tipo de comportamientos tienen en general, ya puedes apreciar también las diferencias. Es del mismo modo, yo no entiendo mucho de arte plástico, pero alguien que sepa de arte plástico puede ir a un museo y puede ver esos tonos distintos del verde, puede entender las pinceladas que se han hecho distintas o si ha pintado primero de un color y luego de otro. Entonces eso es lo que tú empiezas a entender y apreciar cuando tienes una relación estrecha con estos animales del día a día. Son esos matices. Y claro que son significativos, por supuesto. Y nos puedes poner ejemplos que obviamente vienen de ti. Es que no le vamos a preguntar, a ellas no les podemos preguntar y no sabemos podemos no saber qué significa. Pero me parece, Mar, que de la misma manera en la que nosotros vivimos en un mundo de interpretaciones constantes, todo el rato estamos interpretando la conducta de los otros. Es que creemos que hacemos algo distinto en ese sentido con los animales no humanos a lo que hacemos con animales humanos. Yo interpreto tu conducta y en realidad me estoy perdiendo toda una historia de aprendizaje y un montón de razones a las que yo no puedo acceder que hacen que actúes como actúas, ¿no? Así es. Bueno, yo en mi caso particular, por mi interés también de estudio, que es la comunicación, a mí me mueve mucho lo que son las relaciones entre los individuos de los grupos. Entonces, a mí de las cosas que me gustan es cuando las ballenas se sienten cómodas o aparentemente están cómodas con nuestra presencia y están mostrando los comportamientos que tienen, la relación que tienen entre ellas y, por ejemplo, cuando las madres y las crías se sienten cómodas y están teniendo ese vínculo, lo están mostrando y si tenemos suerte, pues ya están vocalizando, no están produciendo sonidos que pues, permiten comunicarse a los animales. Eso es lo que a mí me mueve más, ¿no? Como este tipo de acercamientos. Las vocalizaciones, que sabemos en ese sentido eh, qué utilidad tienen. Es una utilidad comunicativa, pero me refiero, sabemos si tiene que ver con afecto, peligro, ¿no? Como alertar peligro, enseñanzas de conductas. ¿Qué sabemos en ese campo? Bueno, primero de acústica de jorobada sabemos, en el tema de las vocalizaciones que se producen en los grupos se sabe muy pocos, o que se llaman sonidos sociales o vocalizaciones sociales, que son distintas a las canciones, porque las canciones las pueden producir los individuos cuando están solos y normalmente tienen una función directamente relacionada con la reproducción, aunque no llegamos a entender cómo funciona el tema de la canción. Pero en el caso de lo que son vocalizaciones sociales, está muy poco estudiado. En el caso de todo lo que son los misticetos, todas las ballenas. Y yo creo que el factor común con todos los animales es que no hay una única motivación y dependiendo del contexto vamos a dar respuestas distintas. Entonces, ¿para qué sirve algo? Esta pregunta que nos empeñamos en hacer una y otra vez. ¿Para qué sirve saltar? ¿Para qué sirve ser grande? ¿Para qué sirve? En realidad, pues sirve para muchas cosas y depende del contexto va a servir para unas cosas u otras. Entonces, en el caso de las vocalizaciones, lo que sí se ha estudiado o estamos en proceso de estudio son qué contextos grupales o ecológicos o del medio ambiente están influenciando esas vocalizaciones. De esa manera, a través de este tipo de preguntas, porque responder el para qué, si tú piensas cómo puedes darle respuesta a esto, la única manera de responder a nivel técnico, científico, es hacer un estudio. Y para hacer un estudio
tienes que, de alguna manera, separar qué elementos existen alrededor de ese contexto comunicativo. Entonces, los elementos biológicos, ¿no? Entonces, bueno, esta ballena ha producido X sonido y alrededor hay 3 animales y está haciendo esta temperatura y es de día y además está en un contexto reproductivo y además los comportamientos que se observan son estos, y a partir de separar los elementos de ese contexto y tener un montón de datos, puedes tratar de responder a ese para qué tan antrópico. De otra manera, lo único que haríamos es hacer ese ejercicio ya más filosófico de para qué, desde nuestra propia intuición centrada en nosotros mismos. Y claramente, cuando hablamos de lenguajes animales, hay que recordar que estamos muy permeados por nuestro lenguaje semántico que tenemos palabras asociadas a realidades, y a través de estas palabras nosotros comunicamos la realidad o comunicamos incluso las abstracciones, el pasado, nos movemos en el tiempo. Pero nosotros también tenemos otro lenguaje que se estudia mucho menos, que es el lenguaje motivacional y emocional, que serían los bostezos, la risa, no sé, el deportista que está haciendo un ejercicio y le sale un... ¿Sí? Todo esto forma parte de la comunicación y es mucho más parecido, seguramente, a la comunicación de las ballenas, que no sería una comunicación tanto de te estoy expresando algo a través de una palabra, como que cada sonido sería una palabra, sino que a través de las emociones están vocalizando y que las vocalizaciones están relacionadas con esas emociones o motivaciones. Que si yo estoy muy enfadado porque estamos peleando, porque yo soy un macho más grande y quiero que te vayas de aquí, voy a vocalizar, pero porque fisiológicamente necesito casi vocalizar. Como necesitas bostezar, como necesitas llorar cuando estás triste o tienes hambre. Entonces, tiene mucho más que ver con eso, con un lenguaje motivacional, que con uno ya semántico. Y fíjate que desde mi punto de vista, que la conducta tiene funciones es algo que excede a los seres humanos. Me parece que sí que es muy interesante poder aproximarnos a qué función tiene, porque todo tiene una función. De hecho, porque evolutivamente, si no, no tendría, no existiría la conducta, quiero decir. Obvio, Sí, luego tenemos cosas, fíjate, luego tenemos el arte, por ejemplo, que podríamos decir o podemos reivindicar que hay conductas que son inútiles y que son altamente valiosas desde su inutilidad, ¿no? eso lo No decía Oscar obstante, Wilde, ¿no? Un poco. por, El arte, si no o- es inútil, no es arte. Oscar Wilde y bueno, y en fin, y hay todo un pensamiento en torno a esta cuestión de la inutilidad como algo profundamente necesario para la existencia. Si yo trato de combinar como mirar a la realidad desde un punto de vista más pragmático, de, ok, si algo existe es porque sirve para algo, porque si no, no existiría. Y en ese sentido me gustó mucho cuando hablaste del contexto, porque efectivamente esa es mi visión también, al menos cuando miro a los seres humanos, que es donde tengo más en ese sentido vocabulario. Uno hace lo que hace porque sirve para cosas y tenemos que encontrar la función de esa conducta que sirve en un contexto, ¿no? Pero sí que me parece como que seguramente en todo esto que hablas de la emocionalidad, bueno, es que eso es profundamente necesario. Claro que sí. No, Y además yo te hago una pregunta y es, ¿qué significa la utilidad? exacto, Porque al final es absolutamente. una cosa que definimos nosotros de una manera limitada, porque nosotros la capacidad de ver resultados para nosotros es limitada, de la misma manera que te decía que no tenemos la capacidad de tener una perspectiva temporal amplia ni de lugares amplios, no tenemos la capacidad de empatizar con los chinos porque están muy lejos y además de cara no se parecen a nosotros, ¿no? Entonces estamos súper limitados y de esa misma manera también nos limitamos a definir qué son las cosas útiles. Por eso yo creo que cuando se habla de la inutilidad del arte, también es esa incapacidad, o bien porque se está como, que se está haciendo romántico la idea de la inutilidad y se está reivindicando la inutilidad, o bien porque
realmente no hemos definido bien qué es ser útil. Entonces, Mm, bueno, pues ese es un gran debate, ¿no? ¿Qué significa tener una total, función? total. A corto y a largo plazo, como qué es cómo puede ser una conducta útil a corto plazo, a Exacto. largo plazo. Sí, totalmente. Mar, hay algo que a mí me parece muy interesante que de hecho forma parte del tipo de colaboración que me encantaría germinar con ustedes, que tiene que ver en cómo podemos ayudar a la población que está haciendo avistamientos, a la población que se dedica a los avistamientos, a hacerlo de una forma mm, mucho más respetuosa. Por ejemplo, tenemos, hay algunos estudios que señalan que el ruido de los motores muy probablemente perturba a estas poblaciones, a estas comunidades. ¿Qué nos podrías decir de lo que para ti son buenas prácticas de avistamiento? Bueno, en primer lugar, creo que para hacer un buen avistamiento tenemos que tener la capacidad de observación y de escucha de cómo los animales se están sintiendo o están siendo afectados por nuestro propio comportamiento. Entonces, yo creo que ser dinámicos y no tener tampoco un esquema fijo nos permite ser mucho más amables con los otros animales. Es decir, cuando yo salgo al mar, como te he dicho, hay animales que se van a sentir más intimidados que otros, hay animales que no van a mostrar nada de interés por la lancha, hay animales que sí, que se van a acercar, que nos van a observar, hay animales que van a cambiar de rumbo, y ser capaces de ajustarnos a cómo nosotros estamos afectando o no a los animales, creo que es el primer paso. Si yo voy a salir al mar y estoy buscando ballenas y veo que había un grupo muy activo, yo he llegado y de repente están quietos, no salen a respirar prácticamente, han cambiado de dirección, me están dando una señal de que seguramente no quieren que yo esté ahí. Entonces yo giro y me voy y busco otro animal que a lo mejor pues esté más tranquilo con mi presencia. Entonces ese para mí sería el primer paso. Y luego seguir las instrucciones que nos recomienda pues la Comisión Ballenera Internacional, ¿no? Cuando hablamos de velocidad de acercamiento, distancia de seguridad, tiempos de avistamiento. Entonces, sabemos que hay grupos que son mucho más sensibles a nuestra presencia y que hay que proteger mucho más, que son las madres con crías, que son grupos que necesitan ser muy cuidados porque las madres están en una posición de vulnerabilidad máxima. Las madres de ballena jorobada están en ayunas cuando van a tener a los bebés y van a estar alimentando a los bebés. Es decir, si yo con mi lancha y mi ruido interrumpo un momento de amamantamiento, es un delito terrible, porque es una mamá que está produciendo leche en ayunas para un bebé que tiene que crecer lo suficiente para poder volver a alimentarse por sí sola a la Antártida, y yo estoy haciendo que desperdicien la leche, ¿no? La madre, pues la leche se va a salir y se van a tener que volver a desplazar y gastar energía moviéndose. Entonces, para mí ese tipo de respeto creo que es el principal, y además pues del tipo de lancha que pueden utilizar. Hay motores que son más silenciosos, entonces siempre recomendar motores de 4 velocidades que son como más tranquilos. Y bueno, sobre todo eso, observar. Mm. ¿Hay algo más que te gustaría compartirnos, dejar expresado para, bueno, este público que convive con cetáceos de una manera más o menos próxima? Yo creo que, bueno, si conviven de una manera próxima con los cetáceos, deben tener también una perspectiva sobre esos animales eh, muy íntima, ¿no? Porque creo que todos los que se han relacionado o que están en el, no solamente con los cetáceos, ¿no? Que tú vives en tu día a día, hay animales o hay paisajes que forman parte de ti. No sé, yo cuando fui a las Canarias, los volcanes, por ejemplo, la gente tiene una relación con los volcanes distinta a la gente que vamos de fuera y vemos los volcanes, ¿no? Entonces, la gente que tiene relación con los cetáceos puede tener diferente tipo de relación, desde el que los ve desde que es pequeño hasta el que él está estudiando o el que va por primera vez a verlos. Y yo creo que a mí lo único que puedo decir es que la capacidad de observación es una capacidad que debemos siempre promover y que eso nos permitirá entender siempre más, o sea, no
por pensar que sabemos algo, ya hasta aquí ponemos la frontera, sino que creo que esa capacidad de entender es lo que tenemos en general que promover para ser más empáticos con el resto de personas y también criaturas. Y creo que a través de la empatía y el poder tener ese tipo de conexiones, nos vamos a permitir también hacer ese esfuerzo por querer conservarlos, ¿no? Y ser activos en la conservación. Y ya. Y que cualquier otra cosa, que estamos en contacto y bueno, si se pasan por las redes, somos Madre Agua Colombia, van a ver muchas fotos bonitas y nos pueden preguntar lo que necesiten. Nosotros seguimos en el estudio, este año hemos tenido un proyecto todo agosto que está centrado en el conocimiento de las madres y las crías en Colombia, que es uno de los grupos que menos se conoce, porque son más crípticos, ¿no? Se ocultan mucho más, vocalizan mucho menos. Entonces hemos hecho un esfuerzo por primera vez en Colombia interdisciplinar, con investigadores de otros países, con tecnología que no teníamos. Y bueno, poco a poco vamos a entender un poco mejor estos animales y también a través de la transmisión de ese conocimiento queremos animar a las personas a que se interesen y que a través de ese interés pues que generen este tipo de enlaces. Totalmente. Mar, muchísimas gracias por tu tiempo, tu sabiduría, todo tu conocimiento. Espero que te podamos recibir muy pronto en el festival. De forma física sería fantástico. Y si no, de forma virtual, que también tiene mucho jugo. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todos los que se vayan a interesar un poco más por la vida, por la naturaleza, los animales y que disfruten del territorio que tienen, que es precioso también.